Abra su Biblia en San Marcos, capítulo 16, verso 14. Y vamos a ver, el jueves vimos del amor incondicional de Dios, el Padre, por el que envió a su Hijo para dar su vida en la cruz del Calvario. El amor hacia nosotros, que no cambia. El Señor nos amó incondicionalmente y eso no cambia jamás. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nos amará siempre. Jesús vino para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a salvar a la humanidad. Él vino a salvarnos a todos. ¿A cuántos? A todos. Nuestro Señor vino a dar su vida para que nadie se pierda, para que todos sean salvos. Gloria a Dios. Qué gran obra que hizo nuestro Señor y cuántos beneficios. El primero es la promesa de la salvación del alma. Hay un lugar preparado que nuestro Señor preparó para que cuando nos tengamos que ir de esta tierra, hay un lugar preparado para ir. Está en su misma presencia, en su gloria eterna. No tema el día de su partida, porque ahí será realmente lo que dice la Biblia. Será realmente el gozo, un lugar inigualable, donde vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor. Así que no tenemos que tener miedo de la muerte, porque a nosotros la muerte no nos va a llevar, nos llevan los ángeles del Señor. Aplauda a Jesús. La muerte no nos podrá tocar. Nuestro Señor preparó un lugar. Gloria a Dios. Pero para que eso ocurra, Cristo vino a dar su vida en la cruz. Qué bueno es el Señor. Y entonces nuestro Señor, el plan que Él tiene es salvar a toda la humanidad. Y vamos a ver ahora lo que ocurrió o lo que el Señor dejó dicho para nosotros, los que tenemos la promesa de la salvación, los que fuimos alcanzados por la gracia infinita de Cristo, lo que Él nos dejó como tarea, como misión, para que todos juntos nosotros lo realicemos en la tierra, en todo lugar, hasta los más rincones remotos de la tierra. Dios nos dejó una misión a todos nosotros. Dice en San Marcos capítulo 16, verso 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quisiera que abras por favor en San Mateo, que te vayas a San Mateo 28. Acá tenemos una comisión un poquito más allá de predicar, que vamos a ver las dos cosas hoy. Y dice en el capítulo 28, verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 El Señor, ¿hasta cuándo estará con nosotros? Hasta el final de todo. Oramos a nuestro Padre y vamos a entregarle nuestra vida, y con esas cosas que están en tu corazón, decirle: Señor, este año, esta década, lo que quiero es permanecer en tu palabra, porque ahí voy a poder tener la firmeza que no lo encuentro en ningún otro lado. Oramos a nuestro Padre. Dios maravilloso, eterno, te damos gloria, Rey, te exaltamos a tu persona, Rey de reyes, Señor de señores, el alfa, el omega, el principio, el fin. No hay nadie como tú, Señor. Saliste a nuestro camino, Dios grande y eterno, tocaste nuestra vida, le diste un sentido, Señor, a nuestra vida en esta tierra. Hoy glorificamos tu nombre, porque sabemos que tú eres real, que tú existes, y sabemos que no hay nada imposible para ti. Por eso hoy escogemos poner nuestra vida en tus manos y depositar nuestra confianza en tus promesas, en tu palabra. Señor, nuestra determinación es permanecer en ti, porque de esta forma, Señor, sé que vamos a alcanzar
todo lo que predestinaste en esta única vida en la tierra para vivir una vida exitosa, una vida de paz, una vida de armonía, una vida de victoria. Señor Dios Todopoderoso, el único que puede hacer posible todas las cosas es tu persona. Hoy recibe gloria, hoy recibe honra. Hoy, Jesús, sé exaltado en este lugar. Levántate con gloria, levántate con poder, levántate en este lugar, Rey. Levántate con tu poder. Señor, es tu palabra enviada, que no volverá vacía y cumplirá su propósito para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén, amén. Dele gloria a Jesucristo. Dele gloria, dele gloria. Por favor, identifíquese con Él. Adórele de verdad, en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Vemos, la Biblia nos enseña que luego que nuestro Señor Jesús entró en un ayuno de 40 días, fue llevado al desierto y fue tentado por todo. En el desierto, luego que salió victorioso del desierto, Él vino y comenzó a escoger a sus discípulos. Él comenzó a llamarlos uno a uno y les decía: sígueme. Y ellos tenían lo que nosotros tenemos en común: voluntad. ¿Sí? Tenían la voluntad para escoger si querían o no querían. ¿Cuántos determinan seguir a Jesús? ¿Cuántos se determinan seguir a Jesús? Será lo mejor que escoges hacer, porque vas a ser partícipe de enseñanzas que no te las pueden dar los hombres. Te la va a dar Jesús, y te la va a dar en el diario vivir. Es en la vida del diario vivir. Jesús llama a sus 12. Luego viene Judas, que es el que lo entregó. Por eso que vimos luego en Marcos y en Mateo estaban 11, porque Jesús ya estaba resucitado. Y Judas finalmente ya se había ahorcado. Pero cuando Él escogió sus 12, Él caminó con sus 12 y Él predicaba la palabra, y Él sanaba enfermos, resucitaba muertos, liberaba oprimidos por Satanás. Hizo una obra admirable. Pero en todo lo que hacía Jesús, les estaba dejando una enseñanza. Estaba reproduciendo el carácter de Él en estos 11 hombres, porque uno finalmente no iba a estar. Aunque Él fue partícipe de esa enseñanza, Judas estuvo hasta el final de todo. Judas usó la voluntad de ir detrás de sus caminos. Por eso Él no se cuenta en los últimos apóstoles, porque uno de ellos se había quitado la vida, que era Judas. Pero Él también fue partícipe de las enseñanzas. Nosotros somos hijos de Dios. El Señor ya salió a nuestro encuentro. Él nos trajo a este lugar. Cuando vine a Cristo la primera vez, tomé la determinación de entregarle mi vida a Jesús cuando estaba a punto de quitarme la vida. Y luego fui a la iglesia, porque era el lugar donde nos hablan de Jesús. Y cuando voy a la iglesia me sentía muy raro. Nunca había ido a una iglesia, pero yo sabía que ahí estaba la respuesta para mí, en ese lugar. Y comenzó una nueva etapa de mi vida. Y fui partícipe de las enseñanzas que se dieron en la iglesia y de todo el proceso que vivimos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, para ser discípulos de Jesús. Todos nosotros, los seguidores, los que seguimos a Jesús, los que somos discípulos de Jesús, nos identificamos con Jesús, lo seguimos a Jesús, obedecemos a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro medio. Entonces todo eso lo escoges en tu voluntad. Todos estamos acá porque Él salió a nuestro camino. Él convenció nuestro corazón de la forma que cada uno de nosotros lo podría describir, porque todos tenemos nuestra experiencia. Y en este caso yo estaba por quitarme la vida. Usted tendrá la propia suya. Pero a todos nos llamó el Señor. Nos llamó el Señor en primera instancia para que le conozcamos, pero también nos hace entender para que lo sigamos, para que seamos sus discípulos, para que le sirvamos. ¿Qué quiere Dios? Que le sirvamos. Ahora vamos a explicar por qué todo esto. Entonces, estos 12 hombres
permanecieron con voluntad propia, decidiendo por sí mismo: yo quiero estar con el Maestro. ¿Quién no quiere estar con el Maestro? ¿Quién no quiere estar con Jesús? Ellos escogieron quedarse con Él hasta que Judas finalmente dijo: no, yo no quiero. Pero ¿de qué hizo uso Judas? De su voluntad. Su voluntad es muy valiosa. Su voluntad es todo lo que usted tiene. Su voluntad es lo que usted va a utilizar, lo que yo utilizo, y lo que vamos a hacer, lo que escogemos en nuestra voluntad. Nuestro Señor estuvo con estos discípulos 3 años y medio y les dijo, luego de haber ido a la cruz, murió, resucitó. En todo ese tiempo el Señor que estuvo con los discípulos les dijo: voy a ser entregado, voy a ir a la cruz, voy a morir, pero voy a resucitar. Los discípulos no entendían. Hasta que Dios le habla, nuestro Señor le habla a Pedro y le dice: mira, viene un tiempo ahora que van a ser zarandeados, que van a ser esparcidos. Lo había dicho Isaías, como ovejas sin pastor. Y le dijo: me van a venir a llevar, me van a crucificar. Y Pedro le dijo: che, Dios, no hagas eso, Señor. ¿Qué estás diciendo? No te mueras. Pedro no entendía lo que estaba por pasar. Pero ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Ser discípulo de Jesús es estar con el Maestro, que hay muchas cosas que no vamos a entender, que es natural, que es normal, pero que nos tenemos que entregar porque Él sí no se va a equivocar. ¿Cuántos creen que Él no se equivoca? Él no se va a equivocar. Hay cosas que no entendemos, pero Él está para ayudarnos en todo. Pedro finalmente vio que el Señor murió, pero resucitó. No entendía que tenía que ir a la cruz, sufrir, morir. Por eso Él sugirió que no vaya, pero Él habló ahí como hombre. Nosotros, cuando nos ponemos en las manos del Señor, nos ponemos en las mejores manos. Entonces, cuando el Señor resucita, los encuentra a todos, Él les reprochó como diciendo: ¿cómo puede ser que hasta ahora, muchachos, no crean que yo soy Dios? Que, como dije, morí pero resucité, estoy vivo. Dijo: les reprocho la fe. Sin fe, corrigió lo indispensable, la fe. Sin fe, bueno, nos desorientamos, nos perdemos, no tenemos la capacidad necesaria para seguir avanzando. Necesitamos creer en las palabras de Dios. Necesitamos creer en las promesas de la palabra de Dios. Necesitamos apropiarnos de ella, hacerla personal. Y ahí viene la fe que lo da el Espíritu de Dios. La fe es un don del Espíritu, por la determinación nuestra de creer en las palabras. Hay dos cosas que se complementan. Mi determinación hace que se mueva la mano de Dios. ¿Cuántos entienden? Esto es importantísimo. Entonces el Señor le dijo: tengo que reprocharles algo: la fe de ustedes, la incredulidad, la dureza de corazón. Les dijo el Señor. Y luego que les reprochó, que los corrigió, les dio el mandato y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tiene que ir ustedes, les habló a ellos y nos habla hoy, porque esta es la comisión de la iglesia, que tenemos que, para ser discípulos, tenemos que ir a predicar a todos, hablarles de Jesús a todos. Ahora, yo cuando no tenía a Jesús, espero que no sea tu caso, y si pensás así, Dios te va a ayudar a corregirlo. Cuando no tenía a Jesús y venían personas que usted sabe que te golpean la mano, te golpean así, a la mañana vos estás durmiendo, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿O qué cosas decía? Yo ni le cuento lo que hacía en esos tiempos difíciles de mi vida. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Equivocados o no, ellos estaban predicando la palabra de Dios. Después, hermanos nuestros que también me predicaron la palabra de Dios, muchas veces me burlé de ellos. Pero ¿qué me producía a mí cuando me predicaban? Me producían un rechazo. Había algo involuntario dentro mío que lo que ellos me decían me generaba rechazo. Después yo saqué conclusiones. ¿Quién estaba mal? ¿Ellos o yo? Porque tenemos que ordenar esas cosas. Imagínate que hoy estás en la iglesia y decís: sí, pero hay ciertas cosas que yo no acepto de la Biblia. Por eso digo, habría que rever algunas cosas. Si están así, Dios nos va a ayudar en todo esto. Pero ¿quién dijo que vayan a predicar la palabra a todos?
nuestro Señor Jesús. A los que no tienen a Jesús les molesta. ¿Pero viene algún mal detrás de esa predicación? Dígame, ¿viene algún mal detrás de esa predicación? ¿Lo están induciendo a hacer cosas malas? Saque conclusiones. ¿Pero por qué chocan entonces? Es el mundo espiritual. Es el mundo espiritual que trata de cegar a las personas para que no les resplandezca la luz, para que no conozcan la verdad, para que sigan ciegos. Y finalmente, ¿a dónde van? Se pierden. Pero nuestro Señor, como ama a toda la humanidad, el único medio para que conozcan a Jesucristo es que nosotros, sus hijos, prediquemos la palabra a todos. ¿A cuántos? Imagínense que nosotros, a veces la iglesia fue cambiando y fue incorporando cosas nuevas en cuanto a estrategias de cómo predicar. En otros tiempos, usted habrá escuchado por ahí que a veces los audios son altos de los eventos que se hacen en la vía pública y un sonido, bueno, no vamos a decir feo, pero algo parecido, y una guitarra desafinada y el que cantaba también medio desafinado. Pero está hablando de Dios, sí, pero bueno, es lo que hay. Pero no es la forma así de predicar. Cuando hablamos de predicar la palabra de Dios, estamos representando al ser más admirable, más hermoso, el ser que tiene la respuesta para todas las necesidades. Fíjate, Él dio su vida para que nosotros seamos salvos. Ya fuimos alcanzados por la gracia, ¿verdad? Ya fuimos alcanzados. Y hoy entendemos que el Señor nos comisionó que vayamos a predicar la palabra a todos. Y dice y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quiere nuestro Señor? Salvarlo. ¿Qué quiere nuestro Señor? Pero hay algo que Él nos manda hacer: predicar la palabra. Imagínate que nosotros no entendimos la importancia o el fin para lo que predicamos. Que yo digo, Dios me dijo, voy y lo hago. Y voy, increpo y apuro y esas cosas que a veces se hacen porque dice uno, Dios me mandó a predicar. Sí, Dios te manda a predicar, pero nosotros somos representantes de Jesús. Nosotros tenemos un Dios admirable, un Dios bondadoso, un Dios que no juzga, un Dios que no condena hoy, un Dios que nos extiende gracia, un Dios que perdona nuestros pecados, un Dios que pasa por alto todas esas imperfecciones. ¿Qué describimos con todo esto cuando hablamos? Que Él es un Dios admirable, bueno, sin igual. ¿Cuántos entienden? Dios, la imagen que tenemos de este Dios, que Él es bueno, que Él es lo mejor que me pasó. Cuando tenemos esa imagen, nosotros como cristianos vamos a llevar esta tarea, como lo hacen los chicos acá, de una forma que en la sociedad esto no choca, no confronta, no molesta. Vamos a buscar hacerlo de la forma más respetuosa. Vi muchas veces que los chicos hicieron coreografías, obras de teatro, que fue tan bien visto afuera y acá dentro de la iglesia. Y eso me pone muy contento porque son medios que podemos utilizar para que la gente se detenga un segundo y alguien se acerque y le hable de Jesús. Es decir, Dios a todos nosotros nos envía a predicar la palabra. ¿A dónde nos envía el Señor? Usted imagínese que estamos viendo primer domingo de enero y dice, tengo que ir a predicar. No sabe los problemas que yo tengo. Yo vengo a buscar otra cosa. Yo vengo a esperar otra cosa. Usted no se olvide de lo que le dije. Cuando vamos a seguir a Jesús, hay cosas que no entendemos. Pero crea que el Señor no le va a fallar. Crea que el Señor tiene cuidado de usted. Crea, y ahí se hace un montón de replanteos. Si usted de verdad vive por fe, es decir, todos nosotros tenemos crisis de fe. A todos nosotros nos superan cosas. Pero en eso, ¿qué hacemos? Reconozco. Y digo, Señor, perdóname porque aquí en este aspecto no te creí. Como los discípulos, el Señor fue y les dijo, vengo a reprocharles la fe. No les puede faltar la fe, muchachos. Eso es indispensable para que ustedes entiendan el camino y la misión que los envió a hacer. La fe.
En este seguir a Cristo, lo que necesitas es tener un compromiso con Él, entregarte a Él, leer la palabra del Señor, apropiarte de las promesas. Cuando comenzás, no le vas a encontrar sentido. ¿Por qué? Porque tus 5 sentidos no tienen que ver con lo espiritual, no tienen que ver con la fe. Pero después vas a comenzar a ser partícipe de lo divino. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino a vivir en vos. El Espíritu de Dios está en vos. Y vas a encontrar un deleite al leer la Biblia. Leer, estudiarla, se te abre el entendimiento, ves la vida desde otro panorama. Si lo que tenemos que hacer es entregarnos en las manos del Señor y poner nuestra confianza en Él. Cuando hacemos eso, entonces podemos obedecer. Pero si no entendiste, no, siempre hay un pero. Pero todos estamos acá para seguir a Jesús. Todos, Dios va a hacer de usted un discípulo. Y usted va a hacer muchos discípulos. Mira a su hermano, dígale, voy a hacer muchos discípulos para Jesús, dígale. Asócielo ahora y dígale, vamos a hacer muchos discípulos para Jesús, dígale. Bien, entonces, la predicación de la palabra se tienen que emplear estrategias según el lugar, hacer una interpretación del lugar donde vivimos y desde interpretar a la sociedad, llevarle ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Vamos a llevar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y si es lo mejor de lo mejor de lo mejor, tenemos que hacer de nosotros, porque quien nos manda a predicar a nosotros es el Señor. O sea que no es que el Señor predica, predicamos nosotros. ¿Sí? Lo hacemos nosotros. Premeditamos, armamos las cosas, lo vemos de antemano, porque queremos hacer lo mejor de lo mejor, porque lo llevamos al mejor de lo mejor, que es nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos entienden? Bien, cuando nuestro Señor manda, el evangelista Marcos toma esta forma de la gran comisión, pero Mateos profundiza un poco más y él dice de ir y hacer discípulos. Dice Marcos de predicar el evangelio a toda criatura para que sean salvos, pero Mateos habla de hacer discípulos y le da a entender cómo van a formarse los discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este año Dios me hizo entender que va a haber crisis en la iglesia, va a haber crisis en la fe, van a sacudirse cosas. Por eso Dios nos manda que nuestra vida esté cimentada en la palabra. No te olvides esto. Tu vida, mi vida, tiene que estar cimentada en la palabra. Y tenemos que nosotros tener ese cuidado. Si el paso que doy es conforme a lo establecido por Dios. Si das el paso conforme a lo establecido por Dios, vas a ver la gloria de Dios. Porque va a haber una gran diferencia. Cuando damos el paso fuera de ese orden, los resultados no nos van a acompañar. Pero si damos los pasos en el orden de Dios, marcamos la diferencia. Y la iglesia comienza a marcar la diferencia. Por eso que Dios va a comenzar a levantar a su iglesia. Y su iglesia somos todos nosotros. Dios va a levantar tu vida. Pero tiene que ver con identificarte con Jesús, con hacer uso de tu voluntad, con determinarte a orar, a clamar, con fe, a ayunar, a entregarte a Él, a servirle. Y todas las cosas que nosotros entendemos que son las demandas, que lo tenemos que hacer, porque eso es lo que nos acerca a Dios, porque nos hace más fuertes espiritualmente, porque me hace caminar menos como hombre natural y me hace caminar como un hombre espiritual, como alguien que comienza a interpretar lo de la fe, lo de la otra dimensión. Alguien que cada vez más se aleja de lo terrenal, de lo natural, y es elevado en las dimensiones del espíritu, y desde arriba ve a la vida diferente. Esos son discípulos de Jesús. Esos pueden formar a otros discípulos, porque ellos son los que pueden ver más allá, los que tienen visión de Dios, los que advierten, los que prevén, los que tienen visión de Dios.
Dios va a hacer grandes cosas este año en tu vida. Dios va a romper barreras de tu mente, va a derribar prejuicios de tu mente, y Él es el Señor de señores entronado en nuestro corazón. Dele un aplauso a Jesús. Dele gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, todos los que decimos, Señor, quiero hacer discípulos, tengo que ser un discípulo primero de Jesús. Tengo que vivir los procesos que viven todo discípulo. Todo se lleva naturalmente en un tiempo. Todos tenemos que pasar procesos que son necesarios para luego poder interpretar situaciones que naturalmente no las entiendo. Dios es quien forma a los discípulos. Nosotros somos los que nos determinamos, pero Él es quien nos forma. ¿Quién forma la vida de cada uno de nosotros? Dios. No forma el pastor, no forma el líder, lo forma Dios. Él es quien hace la obra en nuestro corazón, porque ningún hombre puede hacer algo como hace nuestro Señor. Así que esperamos solamente en Dios, le creemos a Dios, nos identificamos con Dios. Entonces ahí, cuando nosotros, ¿qué sentido tiene de repente dejar, como hacen los chicos acá, sábado, 3 de la tarde, 4 de la tarde, en verano, que otros quieren la pileta? Y que no está mal estar en la pileta. Ayer me pregunta Florencia, me dice, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la actividad? Porque yo dije que alguna actividad de la iglesia la dejen, que descansen. Y me dice, le digo, yo preferiría que consultes al equipo y no quiero tomar una determinación sin considerar a ellos. Ella consulta y todos dijeron, no dejemos. Hagamos sábado por medio. Qué bárbaro, qué impresionante. Pero escúchame, si no estás identificado con Jesús, ¿sabes lo que escogés un sábado a las 4 de la tarde? La pileta. Mirá la tele. ¿Está mal? No está mal. Pero ¿qué diferencia está entre el que está identificado con Jesús con el que tiene una mirada terrenal, humana? Pero la mirada terrenal, humana, nunca te llevará a cortar con los problemas que te agobian. Porque el único que puede cortar todo aquello se llama Jesucristo. Dale ese aplauso a Jesucristo. Dale toda gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que va a haber cambios que hay que implementar. Pero es tu voluntad. Es tu voluntad. Hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios real que responde, que tiene poder, pero que tiene un trato específico con sus hijos. Él. Por eso acá en la iglesia muy poco hacemos imposición de mano, poco llamamos a imponer mano, porque a veces alimentamos en la gente emociones. Todos tenemos, y está bien tener emociones, pero la vida cristiana no tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con fe, tiene que ver con una determinación a diario, que esa determinación por lo general me lleva a sobreponerme al estado emocional que estoy. Porque me determino a pararme en lo que dice la Biblia. Porque hay muchísimas cosas que te van a costar horrores. Porque en nuestro interior batallan cosas que nos superan. Por eso la Biblia dice que los valientes siguen a Jesús. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos de ellos hay en este lugar? Claro que no se tiene que interpretar como personas que son hábiles y que tienen recursos extraordinarios. No. Está hablando del que sabe negarse, rendirse, venir a los pies del Señor, y así podremos seguirle a Él. ¿Cuántos entienden? Por eso cuando Él los llama, les dice, quien se niegue, tome su cruz y sígame. Sin negarme, sin renunciar a mí, no puedo aceptar el señorío de Cristo. Y si no acepto el señorío de Cristo, no lo puedo seguir porque no me ayuda a Él. Lo primero es negarme a mí, dejar lo mío, lo natural, lo humano. Pero créeme que no es aburrido, porque el Señor te va a enseñar a disfrutar de cosas muy lindas. Satanás miente y trae un montón de ofertas baratas que te hacen perder el tiempo y dañan tu vida. Jesucristo tiene cuidado de todo en tu vida, y todo lo que te va a llevar a vivir realmente es hermoso. Nuestro Señor ama a la humanidad y con precisión tiene el cuidado de todos nosotros. Cuando nos habla de ser discípulos, está hablando de un tiempo en el que tenemos que compartir, que tiene que ser una relación fluida, unida y vuelta. Una amistad de hermanos, una amistad espiritual, donde tenemos
algo en común que nos lleva a relacionarnos, a pasar tiempo, a compartir cosas. Ese algo en común se llama Jesús. Y que tenemos un medio en común para saber lo que le agrada a Jesús, que es su palabra. De ella nos nutrimos, en ella dejamos establecida nuestra vida. Entonces no tiene que ver con otra cosa el hacer discípulos que no sea con todo lo que hacemos en todo momento y en todo lugar, no sea imitar a Jesús. Fíjese que cuando Jesús se va de la tierra y quedan los discípulos, ellos vivieron cosas extraordinarias. Ellos vivieron cosas muy difíciles, pero muy difíciles. Usted va a ver que cuando Pablo es encarcelado en Filipos, o cuando los discípulos son puestos en una cárcel pública, Pedro, Juan y Jacobo, que al otro día se proponían sacarlo, vienen los ángeles, lo sacan de la cárcel y le dicen: vayan al templo a predicar. Cuando vienen los alguaciles a buscarlo a los discípulos en la cárcel, encuentran que la cárcel estaba cerrada, los guardias afuera, pero los discípulos no estaban adentro. ¿Cómo pasó eso? Ellos nunca lo subieron, pero sí Pedro, Juan y Jacobo. Vinieron ángeles y lo sacaron. Cuando nos determinamos a ser discípulos, vas a tener un montón de controversias, pero vas a ser testigo de ese Dios real. No es un Dios de palabra, es un Dios real, un Dios que hace obras de verdad. ¿Y por qué todo esto de la cárcel de Pablo, de los discípulos, de los otros discípulos? Porque ellos estaban predicando el evangelio. ¿Y qué cosas hacían? Hacían lo que Dios los mandó a hacer. Entonces Satanás lo que hacía era mover un montón de cosas, controversias, para frenarlos, para detenerlos. Bueno, quizá hoy no vienen personas a detenerte, pero es tu propia mente. Vamos, iglesia, nos levantamos para seguir a Jesús, nos levantamos para imitar a Jesús. Dele el aplauso más fuerte, dele gloria, vamos. Levántese, iglesia, este año es un año extraordinario, sobrenatural. Es un año que van a ocurrir cosas sobrenaturales en tu vida. Cuando hablo de que van a ocurrir cosas sobrenaturales es porque vas a enfrentar a los que te quieren detener. Y vas a ser testigo de este Dios que es real. Te vas a ver literalmente superado vos, pero vas a ver que Él está ahí para ayudarte cuando sos superado. Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. No dudes en entregarte. No dudes en convertirte en un discípulo. No dudes en ir a ser discípulos, porque ese es el mandato del Señor. Cuando la iglesia se forma internamente, cuando la iglesia se ordena de esta manera, está capacitada para recibir a otros más y hacer de ellos discípulos. ¿Y para dónde vamos con todo esto? Hacia el plan que nuestro Señor tiene: salvar a toda la humanidad. ¿De qué serviría que seamos multitudes y que no tengamos en claro quién es nuestro Dios en el momento de las adversidades? No está mal venir a la iglesia, gloria a Dios, pero mejor es seguir al Maestro por lo que dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia del Señor, Dios quiere entrar a tu corazón y ser el Señor de tu vida, tener el dominio de tu vida, la dirección de tu vida, porque Él tiene cosas que jamás lo entenderías humanamente. Siempre me toca este pasaje de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Naturalmente jamás vas a poder entenderlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Pero las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Si cuando le das crédito a la palabra de Dios, cuando buscas a Dios, que Él sea tu guía, quien te instruye, el Espíritu de Dios está para enseñarte aquello que jamás trasciende al hombre natural. Siempre hay una salida, aunque tus 5 sentidos te dicen no. La fe es el medio para que encuentres la salida a todo. Y los discípulos acá, en este caso, se encontraron con tantas encrucijadas que ellos solamente permanecieron en la palabra, haciendo lo que Dios le dijo. Eso es fe con obra. Fe con obra, es esa la vida cristiana. La vida cristiana es practicar la palabra. Todos estamos lejos, pero está nuestro Señor para ayudarnos.
No es por méritos de hombre, es este Dios vivo, real. Él vive, Él tiene poder, Él puede darme todo lo necesario. Por eso no abandones aquello que te lleva a identificarte con una vida cristiana. No lo abandones, atesóralo. Eso es muy valioso. Y ese es un discípulo que va a hacer discípulos a otro. Y acá en la iglesia, ¿qué implementamos? Implementamos las escuelas, las células donde buscamos que todos los participantes de la célula tengan a Cristo en su corazón y que tengan una hermandad, que se vean como Cristo nos ve, que nos aceptemos como somos, que nos amemos como somos. ¿Quién nos ama así? Pero qué difícil es para nosotros. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué hago? Porque, no se nace discípulo, se hace. Y para ser discípulo vas a tener que tomar decisiones. Te di el ejemplo hace un instante de la televisión, de la pileta, de otras cosas que podrías. Es decir, cuando sos discípulo obedeces al maestro. Te identificás con el maestro y haces lo que dice el maestro. Por lo tanto te convertís en discípulo. Se termina reproducido su carácter en el tuyo. Entonces sos un discípulo del maestro. Entonces son decisiones que tenés que verlo. No pierdas el tiempo este año. No te dejes llevar por ofertas baratas. Servir a Cristo es lo mejor que te va a pasar. Entonces, pero empecemos de acá. La convivencia, la hermandad, el amarnos, el tener las cosas en común, en compartir, en ver la necesidad de un hermano y brindarle lo que está a tu alcance. Hermano, que se sienta que somos hermanos, que tenemos una amistad de verdad, que puede confiar en mí, que yo puedo confiar en él. Tiene que ser así. Pero claro, en esta propuesta vas a decir, no, sí, de mi parte sí, pero... ¿Y sabes qué te diría ahí? ¿Me siguió? Voy a expresar de vuelta lo que le dije. Porque esa es la típica excusa de Satanás para que cambies de opinión y no te identifiques con el maestro. Uno diría, de mi parte sí, yo la verdad le daría todo, pero no se merece. Esa nos hizo a todas Satanás. ¿Por qué? Porque de verdad yo estoy viendo cosas que son así, pero dejé de ver las mías. Dejé de ver las mías, solamente estoy mirando las de él. Si lo que yo no me merezco lo tiene él también. Tengo que quitar esa mirada humana. Tengo que identificarme con Jesús. Tiene que ser su palabra mi consejera. Cuando hablo de estas cosas, hay cuestiones que te van a chocar. Ahí tienes que entender que el pecado es pecado y el pecado te va a matar, te va a dañar, te va a hacer pedazos. Tienes que entenderlo si querés, y si no lo vas a comprobar con el tiempo. Pero discípulo es alguien que de verdad, literalmente, toma el consejo de la palabra y busca aplicarlo. Y en ese buscar, ¿sabes lo que encontrás? Que no podés. Pero ¿sabes quién viene a ayudarte? El maestro. El maestro. Y tu corazón se hace agua y derramas lágrimas. Y el Señor trabaja con ese carácter tosco, duro, y comienza a moldearte. Él comienza a enseñarte el amor que Él tiene hacia vos. Y aquello que vas forjando en vos, Él te lo está dando para que así lo veas al otro. Pero si vos no lo ves al otro así, porque entonces Él no trató con tu corazón, porque todavía no está lo de Él en tu vida. Hermano, Él quiere hacer su obra en nosotros. Él quiere hacer como hizo con los 11 en nosotros este año, para que muchos, multitudes vengan a los pies de Cristo. Vas a estar en lugares, hermano, ahí vemos a Felipe, que no estaba con los 11, pero que fue a Samaria y revolucionó Samaria. ¿Y cuántos eran sanados y liberados por el poder de Dios? Alguien que ya era un discípulo de los discípulos, estaba debajo de los apóstoles. Pero Dios te va a sorprender grandemente, porque vas a estar en diferentes lugares llevando adelante en otro tiempo la obra que Él tiene para esta ciudad, o para con otras ciudades o otras naciones. Dios tiene sus planes con todos nosotros, pero vayamos paso a paso. Primero, esa convivencia de hermano. Te va a pasar esto, que muchas veces te van a hacer lo que no te gusta. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque tenés que aprender a morir. Si no morís a la carne, jamás podrás ser un discípulo. Tenemos que aprender a morir. ¿Duele? Sí. ¿Me dolió? Sí, muchas veces. ¿Derramé lágrimas? Sí.
Clamé a Dios, sí, porque me dolió, pero me transformó. Ser discípulo es eso. Usted va a ver que los discípulos, cuando Pedro lo crucifican, él dice: yo no quiero ser crucificado como mi Señor, quiero que me crucifiquen cabeza abajo. ¿Qué? ¿Cómo? Pero estaba impregnada la gloria de Dios en Pedro, que pide ser crucificado cabeza abajo. Realmente vemos acá que el mismo valor que hubo en Jesús para enfrentar la cruz estuvo en Pedro. Hermano, no temas, el Señor tiene todo para hacer de vos lo que Él predestinó. Pero empecemos de abajo, empecemos a ser hermanos, empecemos a ser humildes, a practicar eso. Recuerdo en un tiempo buscando ser lo que necesitaba ser porque no lo era. Entonces yo me pasé de rosca, ya era demasiado amable. ¿Por qué? Porque no era, tenía un carácter difícil que todavía Dios sigue trabajando en mi bendito carácter. Pero recuerdo que implementé un mecanismo. Dije: bueno, no, yo voy a abrazarlo, lo voy a bendecir. Pero dentro mío no era así. ¿Y qué era un hipócrita? No, yo estaba buscando ser lo que la Biblia dice. Y había una parte mía que se rebelaba y no quería, pero yo igual lo hacía. Es que esa es la decisión que vas a tomar. O te quedás con la ofensa, te quedás con la diferencia pensando que sos el mejor, pero te quedás excluido. Dios quiere tu corazón. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. Porque Dios te va a confiar almas. Dios te va a confiar lo más valioso. Dios te va a confiar lo más valioso. Recuerda, Él vino a dar su vida por las almas. Él dio su vida por las almas. Él ama a todas las almas. Él quiere salvar a todas las almas. Por eso que la iglesia tiene que ser un lugar agradable, hermoso, familiero, donde hablamos naturalmente, donde disfrutamos. La iglesia representa a Dios, pero está compuesta por nosotros que amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Aplauda a Jesús. Dele gloria a Jesús. Dele gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Vamos a empezar por esto entonces. ¿Empezamos por las células? ¿Empezamos por las células? No, pero yo soy diferente. Claro que somos diferentes. No nos convocaron las coincidencias. Jesús. Mire, yo no pude haber padecido más que yo algunos de los que están ustedes. Yo venía de una vida, pero mire, era terrible mi vida. Toda palabra mía era una mala palabra, pero todo era una mala palabra. Mire, Dios nos llevó con mi esposa, pero bueno, por ahí ese no fue su problema, fue el mío, a una iglesia en Belgrano. Otra cultura, otro nivel de vida. Entonces yo iba a una célula porque ya Dios me había hablado del llamado pastoral en los primeros días que vinimos. Entonces me meto en la célula y yo estaba en la célula duro. No tenía palabra para hablar. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a ese tipo de reuniones. Entonces yo quería que termine la célula porque me quería ir. Y me quería ir con la mejor cara, que no se den cuenta que estaba padeciendo. ¿Qué le estoy contando? Por eso digo, me costó horrores. Me costó horrores entablar una conversación con esa gente diferente a lo que yo hablaba. Bueno, por ahí no es tan grave lo tuyo. O sí, no lo sé. Pero por favor, da pasos. Intégrate. Forma parte de un equipo. Vas a ver que un hermano puede ayudarte, porque está Dios con él. Y vos también lo podés ayudar a él. Y los discípulos de Jesús nos identificamos con Jesús. Mínimamente somos humildes, somos mansos, armoniosos, pacificadores. Mínimamente tenemos que tener eso. Porque si no, ¿cómo podemos traer a la gente a un lugar desagradable? Nadie va a querer estar con nosotros. Pero si imitamos a Jesús, vamos a ver que Él es manso, humilde, pacificador, armonioso. Por eso Él tuvo a sus 12
por eso había multitudes detrás de él, pero trabajó en sus 12 para reproducir su carácter. Y estos hombres en 100 años llevaron la palabra por todo el mundo. En menos de 100 años, la predicación de estos 12 hombres, 11, fue hacia todo el mundo. Mire qué poderoso, qué buen trabajo había hecho el Señor en ellos. Y ese mismo trabajo Él está haciendo en nosotros.